Una charla que tengo muchas ganas de tener con Claudio Suchovicki, economista. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Carola y Sofía te saludamos por acá. Igualmente, placer saludarlas. Gracias por el madrugón, Claudio. Pero No, es al contrario. una semana en la que queríamos mucho hablar con un economista como vos para entender qué disparó y qué puede generar este anuncio de baja de retenciones que ha hecho el ministro Caputo. Quiero arrancar por qué pensás que lo disparó sobre todo. ¿Cuánto crees que ha sido por una necesidad de dólares antes de junio, que es lo que se ha especulado muchísimo en las últimas horas? Siendo que, por ejemplo, recién charlábamos con Santiago del Solar y nos decía que conociendo un poco el mercado, viendo las condiciones que ha puesto el gobierno también para este nuevo régimen, no parece que vaya a haber un aluvión de ventas de acá a que termine la medida. ¿Qué disparó para vos esta decisión del gobierno de bajar retenciones? Para mí hay varios aspectos. La primera es una señal, y como señal me parece muy interesante, más allá de los números. Y voy, en realidad, mucho más que una señal. Voy a una señal macroeconómica primero, que es, tenemos superávit fiscal, sí. Tenemos superávit fiscal, y ese superávit fiscal en un año eleccionario, toda la vida, se utilizó para incrementar el gasto. Y acá te dicen, cada vez que haya superávit, lo vamos a hacer para invertir en el sector privado, bajándole impuestos al sector privado. Independientemente del número, de la necesidad, el hecho de decir, mientras que haya superávit, el superávit no es para el Estado, el superávit es para poder bajar impuestos. Vos pensás que el lema del gobierno siempre fue desde que eran candidatos, a que Argentina, la emisión monetaria genera inflación, bueno, tema que ya deben estar todos tus oyentes cansados, entonces para no tener inflación tenemos que no emitir. Para no emitir no tiene que haber déficit fiscal. Cuando Argentina arrancó, cuando Milei arrancó, tenía un gasto público que era del 45% del PBI. Sí. Si quiere tener superávit fiscal, lamentablemente tiene que cobrar impuestos por el 45% del PBI. Hoy el gasto público es del 31%. Quiere decir que empieza a aflojar, empieza a tener con menos, empieza a tener, bueno, el superávit, y esa es la primera señal, que me parece que fue también a los mercados diciendo... esto es la vieja curva del Laffer. Si bajamos impuestos, obviamente la productividad va a aumentar, al aumentar va a crecer el país, al crecer el país vamos a recaudar más, con lo cual a largo plazo una baja de impuestos incrementa, puede llegar a ser más recaudación. Ahora, entonces la primera señal macroeconómica. Si es así, ¿por qué sería temporal? Porque te están dando la señal también al mismo tiempo, que es mientras mantengamos superávit fiscal, yo creo que lo dicen como diciendo, bueno, no vamos a ver, es como, mientras que estamos bien, yo creo que la Argentina va a crecer este año, la recaudación va a subir, y para mí no creo que sea temporal, pero bueno, esto es una opinión, ¿no? Es desde ese punto. También es un mensaje al resto, como diciendo, mira, las provincias que se vinieron a quejar, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, tienen superávit, che. ¿Por qué no bajan ustedes ingresos brutos también? ¿Por qué no bajan ingresos brutos ustedes también? Que pega tanto, y de eso saben más ustedes que yo, pegan tanto el ingreso bruto como las retenciones finalmente en la producción total. Claudio, buen día. Entonces, Sofía te saluda. Sofía. Haciendo hincapié en esto que decías de la cuestión de lo temporal, ¿vos decís que esto va a seguir en el tiempo independientemente de que se aclare esa fecha de vamos viendo? Digo, ¿vos sentís que hay como una confianza en que esto sigue? Porque no recordemos que este año también es electoral. Y sí, que sigue el superávit. Exacto, claro. Y a mitad de este año se va a mover mucho el avispero en ese sentido también. Sí, pero yo no soy gobierno ni soy... es una opinión. En mi opinión, yo creo, porque los escucho, que esto es temporal, pero yo miro el lado medio lleno. Es temporal porque después la intención del gobierno es bajarlo más. No lo veo como un proceso de suba, lo veo como un comienzo. Bien. Cuando te decía, la otra señal es la importancia del campo. Porque esto es como que yo diga, mira, yo voy a auspiciar un programa. Cuando tenga superávit, voy a auspiciar un programa. Sí. Bueno, tengo superávit y elijo tu programa. Ay, qué bien. Esa es otra señal. Bueno, pero es otra señal de valorización. No es, bueno, mira, bajé otro impuesto. En la valorización de lo que el campo me genera, lo que nos dio, lo que nos aportó en los últimos tiempos al resto de la sociedad, los que no vivimos de eso, están pasando un mal momento, entendemos ese mal momento porque lo dijeron, de combinación, de precios, de clima, bueno, nada, la situación que no ayuda, y ahí te dicen, sos prioridad.
Y eso también lo tomo como una señal. Okay. Desde el punto de vista que no... Perdón, sí. No, perfecto. Está clarísimo. Y pensaba, escuchando esto y siendo la Carola que nunca se conforma con nada, a riesgo de ser juzgada por eso, pienso, veíamos cuentas ayer y parece que el Estado dejaría de recaudar este año, por esta baja de retenciones, unos 800 millones de dólares, de una previsión de 8.000 millones de dólares de recaudación total por retenciones que había hasta antes de este anuncio, y teniendo en cuenta que el año 2024 cerró con una recaudación por retenciones de 5.350 millones de dólares. Viendo ese gap entre los 5.350 y los 8.000 que se preveía que ganaran este año, ¿podría haber sido un poquito mayor? ¿Fueron cuidadosos por eso? ¿Porque no saben qué va a pasar con el superávit? ¿O por qué la baja fue hasta ahí y se deja de recaudar solo 800 millones este año? Creo que por eso te decía la primera señal. Sí. Hay una señal que es al mercado diciendo, cuando nos sobre plata, vamos por más. Vamos a bajar impuestos. Okay. Pero solo la que nos sobre. No vamos a hacer demagogia. Okay. Porque entiendo perfecto tu punto y estoy completamente de acuerdo. Pero yo, no sé, también podría decir, impuesto al débito y al crédito. Ningún país del mundo cobra impuestos al débito y al crédito. Claro. Y eso me influye un montón sobre... Y después va a venir otro, va a decir, pero pará, el IVA, ¿te parece? 21%. Claro. Yo soy más caro que otros países porque en Estados Unidos te cobran 7% de IVA. Entonces yo me quejo porque los productos en otros países son más baratos, pero no solo es por culpa del productor, sino también es culpa de que a mí me cargas un 21% y otros países con un 7%. Y así vamos a ir todos. Obviamente todos tenemos necesidades. Por eso me pareció la señal de austeridad, diciendo me sobra plata y no hago demagogia política. En Argentina estaba acostumbrado a lo contrario, me sobra plata y la reparto para ganar votos. La última elección es un caso, un ejemplazo. Tal cual. Y el segundo dato, te digo, para mí es interesante el hecho de decir, pero en el discurso no dicen algo distinto a vos, diciendo el impuesto es completamente distorsivo. Y hay otro punto, que también es un acuerdo, que yo creo que es tácito. Es, en el fondo, bajar retenciones no es solo un favor, si querés, no es un favor, es una devolución lógica, porque ni siquiera le están haciendo un favor. Te saca un poco menos al campo. También es un aporte infernal para la economía real, porque a mí me pone nervioso cuando dice, bueno, el campo, la minería o los recursos naturales no generan empleo. Y yo digo, ¿sabes la cantidad de departamentos que se venden gracias cuando al campo le va bien? Y vos sabés que eso genera al obrero un montón de laburo. Y vos sabés los camioneros que transportan el doble de mercadería que paran en un restaurante, cuánto mejora la vida del restaurante de ruta, porque y cuánto gana una gomería porque finalmente los neumáticos consumen, y las compañías de seguro. Entonces, indirectamente el laburo que derraman es enorme. Por eso, cuando, por ejemplo, en la época anterior le sacaron las retenciones al trigo y al maíz, cobramos menos por retenciones, pero por IVA, por toda la industria que movilizó, finalmente terminamos cobrando mucho más. Y yo creo que eso también es como diciendo, bueno, bajo esto, a ver qué hacemos. Y si empieza a mejorar y el país crece, yo creo que lo que te están diciendo es, no te lo vuelvo a subir, te lo vuelvo a bajar más. Bien. Gracias, Claudio, gracias por tu tiempo, como siempre un placer.